Hola, antes de sumergirnos en la a menudo incómoda verdad sobre cómo los campesinos medievales sobrevivieron a las noches más frías, permítanme preguntar, ¿desde dónde sintonizan esta noche? ¿Están en un hogar moderno y acogedor, tal vez soportando un largo viaje, o simplemente buscando un momento de tranquila reflexión, escondidos del caos general de la vida? Dejen un comentario abajo y díganme su ubicación y la hora. Y si este tipo de narración sin adornos les brinda un poco de paz, o al menos los mantiene alejados del interminable desplazamiento de las ansiedades modernas, un rápido me gusta y una suscripción serían profundamente apreciados. Es extrañamente reconfortante saber quién más se está adentrando en la misma lenta marcha a través de la historia. Cuando pensamos en la vida medieval, es fácil evocar imágenes de caballeros justando, grandes banquetes en salones de castillos o alegres ferias con trovadores errantes. Pero para el campesino medieval promedio, especialmente cuando los vientos cortantes del invierno comenzaban a aullar, la realidad era mucho más sombría. El invierno no era solo una estación, era una prueba anual y brutal de resistencia, un asalto implacable que no creía en las segundas oportunidades. Cada amanecer que llegaba, revelando que aún respirabas y con todas tus extremidades intactas, se consideraba nada menos que un pequeño milagro, quizás digno de celebrar con un nabo un poco menos congelado para el desayuno. Sobrevivir un invierno medieval no se trataba de encontrar comodidad, se trataba de apretar los dientes, ponerse cada trozo de tela áspera que poseías, acurrucarse cerca de cualquier fuente de calor que pudieras encontrar y rezar para no despertar con carámbanos colgando de tus cejas. Y la verdadera aventura de la mera supervivencia apenas estaba comenzando. Si alguna vez pensaste que tu apartamento moderno tenía corrientes de aire porque una ventana no cerraba bien, los campesinos medievales probablemente se burlarían y pedirían una palabra. Sus casas no solo tenían corrientes de aire, eran, para decirlo cortésmente, túneles de viento muy entusiastas con techo. La mayoría de las casas de campesinos se construían con lo que los historiadores eufemísticamente llaman bajareque. Traducción: un rudimentario entramado de palos y ramas entrelazados, entrecruzados como una cesta gigante y desordenada. Esta estructura esquelética se untaba, con amor si puedes creerlo, con una mezcla encantadora y sorprendentemente efectiva de barro, paja y estiércol de animal. Sí, estiércol. No intentaban ser intencionalmente asquerosos. El estiércol de animal estaba fácilmente disponible. Era barato y poseía excelentes propiedades aglutinantes y aislantes. Estas paredes, por muy gruesas o amorosamente untadas que estuvieran, tenían pocas posibilidades contra una tormenta invernal adecuada y furiosa. El viento frío, una fuerza omnipresente y malévola, encontraba cada grieta diminuta, cada pequeño hueco, cada rendija imperceptible, y alegremente se abría paso en las casas de una sola habitación, arremolinándose y asegurándose de que nunca te sintieras demasiado cómodo. ¿Privacidad? Absolutamente no. ¿Calor? No realmente. ¿Formación del carácter? Oh, definitivamente. Y luego estaban los techos, a menudo hechos de paja. Estos techos ciertamente se veían pintorescos en verano, pero después de unos meses implacables de lluvia, nieve y vientos brutales, se combaban, goteaban incesantemente y ocasionalmente ofrecían una entrada no deseada y con plumas a la vida silvestre local. Nada dice tanto agradable tarde en casa como una ardilla desconcertada o un pájaro confundido cayendo inesperadamente sobre tu cena. Las ventanas, si es que existían en la choza de un campesino, eran ridículamente pequeñas, meros agujeros a menudo cubiertos con delgadas pieles de animales o simples contraventanas de madera. El vidrio era un lujo astronómico, tan caro que incluso el señor más rico del señorío probablemente no podía permitirse más de un solo y pequeño panel. Y los campesinos simplemente estaban realmente felices si el viento no arrancaba toda la cubierta de piel de vaca de la pared en medio de una ventisca. Para empeorar las cosas, los suelos solían ser simplemente tierra apisonada. Cuando llovía o nevaba mucho, el agua subterránea y el barro se filtraban por el suelo, transformando tu humilde morada en algo parecido a una fuente de agua interior muy personal y muy fangosa. Nadie lo apreciaba durante el invierno. Cada paso dentro de tu propia casa podía sentirse como caminar con dificultad por un pantano congelado. El frío se filtraba desde abajo, te asaltaba desde arriba y se infiltraba por todos lados. Era un asalto tridimensional a tu precioso calor corporal. Pero los campesinos medievales no eran de los que simplemente se quejaban y se rendían. Eran maestros de la improvisación. Rellenaban los huecos en las paredes y alrededor de las puertas con lo que podían encontrar: musgo, trapos viejos, manojos de hierba seca, incluso pelo de animal si era lo suficientemente suave y blandito. Aprendieron a acurrucarse unos con otros,
usando cuerpos humanos como aislamiento en su forma más primitiva y efectiva. La creatividad, la pura terquedad y a veces un poco de grasa de oveja frotada en las paredes eran a menudo lo único que se interponía entre ellos y el convertirse en paletas medievales. Porque si tu casa se caía a pedazos perpetuamente y tu mejor protección contra los elementos implicaba barro y pelo de cabra, bueno, al menos podías intentar reírte de ello. Algo así. Si tus dientes no castañeteaban demasiado fuerte. Como si el aire helado y las paredes porosas no fueran suficientes, los campesinos medievales también tenían que luchar contra un enemigo silencioso e implacable que surgía de abajo, la propia tierra congelada. Los suelos no eran realmente suelos en el sentido moderno, eran simplemente parches de tierra un poco más planos, quizás ligeramente apisonados dentro de tu casa. Si tenías suerte, de verdad milagrosamente suerte, alguien podría haber puesto algo de paja o juncos viejos para darte la mera ilusión de comodidad. Pero no te equivoques. Dormías, trabajabas y vivías apenas a 1 o 2 pulgadas de la tierra fría, dura e implacable. Y ese frío insidioso e implacable, era una verdadera fuerza malévola. Se filtraba de la tierra como un pequeño fantasma malvado, un vapor escalofriante que se abría paso a través de las finas capas de paja, en tus toscas prendas, en tus propios huesos y directamente en tu alma. Si accidentalmente se te caía algo al suelo durante una noche de invierno, una herramienta, un trozo de pan, una lágrima desesperada, felicidades, ahora era parte inextricable del permafrost, probablemente para ser desprendido por la mañana. Los campesinos medievales, en su ingeniosa desesperación, intentaron luchar contra esta sombría batalla subterránea de algunas maneras prácticas. Un método común era colocar gruesas esteras de paja en el suelo, si podías permitírtelo, o más realista, si podías adquirir sigilosamente suficiente de los campos de tu vecino sin que te atraparan, podrías lograr una barrera aislante algo decente, pero la paja, siendo paja, se aplastaba rápidamente bajo el constante pisoteo. También se enmohecía aún más rápido, especialmente cuando se exponía a la humedad del suelo de tierra o a las exhalaciones humanas y animales. Esto añadía una banda sonora extra crujiente y húmeda a tus ya miserables y cortas noches. Algunas casas ponían capas de juncos secos en la tierra en su lugar, lo que ofrecía una estera ligeramente más estructurada. De vez en cuando simplemente tiraban juncos frescos encima sin el laborioso proceso de limpiar los viejos, compactados y en descomposición. Con el tiempo, esto creaba un ecosistema fascinante y multicapa. Plantas en descomposición, una población próspera de pulgas, piojos y cualquier otra criatura misteriosa que decidiera mudarse para el invierno. Era básicamente la alfombra acolchada medieval. Si tu alfombra estaba viva, ligeramente húmeda y olía perpetuamente a perro mojado que acababa de revolcarse en un montón de compost. Las camas, para aquellos que incluso las tenían, no ofrecían mucho respiro del suelo helado. Por lo general, eran poco más que toscos marcos de madera rellenos. Lo adivinaste, de más paja o heno. En lugar de colchones cómodos y adaptables, tenías capas punzantes, cambiantes y crujientes que poco hacían para bloquear el frío implacable que irradiaba desde abajo. Dar vueltas en la noche no se trataba de encontrar una posición cómoda. Era un baile desesperado y torpe para mantener el flujo sanguíneo, evitar que las extremidades entumecidas se congelaran y redistribuir los puntos de presión que hacían que dormir fuera una agonía. La verdad es que los campesinos medievales no conquistaron el suelo helado tanto como aprendieron a vivir incómodamente, perpetuamente conscientes de él, directamente encima de él. Un buen descanso no se trataba de sueños o suavidad. Se trataba del profundo alivio de despertar con todos los dedos de los pies aún unidos y los dedos aún funcionales. Y si podías lograr eso, oye, ya lo estabas haciendo mejor que la mayoría. Si una casa medieval tenía un único héroe indiscutible durante el invierno, no era el techo con goteras, ni las paredes con corrientes de aire, ni siquiera las valientes capas de tierra y estiércol como aislamiento. No, el verdadero campeón era el hogar. Un fogón crepitante humeante, a menudo terco, que servía como la única defensa real y consistente contra el frío, la oscuridad que se acercaba y la tristeza generalizada de la vida medieval. En el centro absoluto de casi todas las casas de campesinos, actuando como su corazón palpitante, había un simple fuego. Olvídate de las grandes chimeneas de piedra con elaborados manteles que ves en las películas. Olvídate de las pulcras chimeneas que expulsan humo al cielo. En cambio tenías un hoyo básico excavado en el suelo de tierra o un pequeño montón de piedras, sobre el cual humeaban algunos troncos a medio quemar. Y suficiente humo se derramaba en la habitación como para hacerte preguntarte genuinamente si te estabas convirtiendo lenta e inevitablemente en un jamón humano,
perpetuamente curado por la atmósfera interior. Así es, la mayoría de las casas de campesinos ni siquiera tenían chimeneas. El humo simplemente hacía su mejor esfuerzo, se deslizaba perezosamente por pequeños agujeros improvisados en el techo, se filtraba por las grietas de las paredes o, más a menudo, simplemente se quedaba pesado en el aire, entrando directamente en tus pulmones si se sentía particularmente perezoso esa noche. Ciertamente no era ideal para respirar, ni para tu esperanza de vida a largo plazo, pero por otro lado, hacía un trabajo sorprendentemente efectivo para fumigar pulgas y otros invitados insectos no deseados. ¿Quién necesita control de plagas cuando te estás esencialmente marinando en humo 24? El hogar no se trataba solo de calor, aunque esa era su función principal. Era la cocina, la única fuente de luz después del atardecer, y a veces incluso la versión medieval de un televisor. La gente gravitaba instintivamente hacia el fuego, sentándose alrededor de su resplandor parpadeante, contando historias, compartiendo chismes o simplemente mirando las llamas hipnóticas, porque francamente no había mucho más que hacer después de que el sol se hubiera puesto. Mantener este precioso fuego vivo no era solo una buena idea o un hábito reconfortante, era obligatorio, una cuestión de vida o muerte. Dejar que el fuego se apagara durante la noche era como poner un letrero de bienvenida al frío, invitándolo a entrar y acabar contigo. Además, volver a encender un fuego desde cero en pleno invierno no era tan simple como encender un fósforo. Tenías que trabajar laboriosamente con pedernal, acero y esca seca, y ofrecer más oraciones desesperadas de las que jamás habías ofrecido antes por una sola y preciosa chispa. Todos en la familia tenían un deber crucial cuando se trataba del hogar: avivar las llamas, vigilar las brasas, añadir cuidadosamente turba, pequeños palos, o si tenías una suerte increíble, un precioso trozo de madera seca adquirido con mucho esfuerzo. Era una batalla constante y agotadora entre la persistencia humana y el frío implacable y asfixiante, que no quería nada más que apagar cada último parpadeo de calor y esperanza. El hogar, en su forma humeante, sibilante y a menudo decepcionante, no garantizaba la supervivencia. Pero sin él, la supervivencia era francamente imposible. Era el corazón palpitante, aunque débil y humeante, de la esperanza en un invierno medieval. Si había algo que los campesinos medievales temían más que quedarse sin cerveza, era dejar que el fuego crucial se apagara durante la noche. Sin esa línea de vida cálida y parpadeante, el frío se arrastraría más rápido que un recaudador de impuestos después de una buena cosecha. Y en pleno invierno, reiniciar un fuego desde cero no era solo un inconveniente, podía ser mortal. Los fósforos aún no existían. Los encendedores eran un sueño lejano e inimaginable. Volver a encender un fuego significaba golpear laboriosamente el pedernal y el acero una y otra vez, rezando por una sola y preciosa chispa que prendiera. Luego tenías que cuidar esa chispa con un amor tierno y minucioso, nutriéndola cuidadosamente con cualquier yesca seca que no hubieras quemado días atrás. Imagina intentar hacer todo esto en la oscuridad helada, medio dormido, con los dedos rígidos y torpes por el frío. Ahora, para una motivación extra, añade el aullido hambriento de un lobo distante. Así los campesinos se volvieron inteligentes, se convirtieron en maestros del bancado de fuego. No en una acogedora cuenta de ahorros, aunque el concepto de preservar activos era similar. Bancar el fuego significaba enterrar cuidadosamente las brasas bajo un montón de ceniza, justo antes de acostarse. La ceniza, un excelente aislante, actuaba como una manta térmica, aislando las brasas incandescentes y manteniéndolas vivas, apenas hasta la mañana. Si realizabas este delicado arte correctamente, podías ir al amanecer, remover un poco el montón de ceniza, añadir leña o yesca fresca, y voilá, fuego sin el laborioso y congelante calvario de empezar desde cero. Pero si lo hacías mal, si una corriente de aire o demasiada humedad se infiltraba en la ceniza, bueno, digamos que las mañanas se volvían mucho más frías y mucho más gruñonas. El bancado de fuego era una forma de arte, una habilidad crítica transmitida de padres a hijos como una apreciada receta familiar. Cada uno tenía sus pequeños secretos, sus métodos preferidos. Algunos insistían en usar solo ceniza seca, otros juraban que un poco de humedad era clave para una combustión lenta y constante. Algunos empaquetaban las brasas apretadas, otros las dejaban respirar un poco. Prácticamente podías iniciar una discusión medieval solo sugiriendo un mejor método de bancado de fuego, con gestos apasionados y quizás algunos terrones de barro bien dirigidos. Era la versión antigua de discutir sobre técnicas de barbacoa, solo que con apuestas de supervivencia ligeramente más altas. A veces incluso el fuego mejor bancado no era suficiente. Un viento aullante podía colarse por una grieta no descubierta y apagarlo de todos modos.
o una oveja torpe podía tropezar con el hogar esparciendo las brasas. Sí sucedía. Por eso algunas familias, en un testimonio de su dedicación a la supervivencia, se turnaban para levantarse en plena noche a revisar las brasas. Básicamente, el equivalente medieval a caminar dormido hasta el termostato, pero con consecuencias mucho mayores. Al final, el bancado de fuego era menos sobre dominar la naturaleza y más sobre ganar unas pocas horas preciosas de calor, un frágil respiro del frío que se acercaba. Y si te despertabas con una sola brasa sobreviviente, aún brillando débilmente en la ceniza, esa era tu victoria, una pequeña y preciosa chispa de esperanza, y suficiente para enfrentar otro día de batalla contra el frío. En la época medieval, la frase «cuantos más mejor» no se refería solo a fiestas o festivales, era una táctica fundamental de supervivencia invernal. Cuando el fuego chisporroteaba patéticamente y los vientos helados silbaban a través de cada grieta en las paredes de Baareque, había una fuente infalible de calor que siempre estaba disponible, unos a otros, y si eso significaba dormir mejilla con mejilla, extremidad con toda tu familia extendida, algunos vecinos, tu ganado y muy posiblemente un ganso muy confundido, entonces que así sea. Olvídate del espacio personal. La privacidad ni siquiera era un concepto reconocido en las noches más frías y desesperadas. El objetivo no era la comodidad o la preferencia individual, era el imperativo absoluto e innegociable. No te congeles hasta el suelo al despertar. Hogares enteros, a veces varias generaciones e incluso inquilinos no relacionados, se amontonaban en el rincón más cálido de la casa de una sola habitación, envolviéndose en los retazos de tela y lana áspera que podían encontrar, formando lo que mejor podría describirse como una desesperada y ruidosa lasaña humana. Los niños más pequeños, al ser más pequeños y vulnerables, se apretaban firmemente entre los padres o hermanos mayores, anidados en el centro del calor. Los abuelos, con sus huesos frágiles y circulación más lenta, se acurrucaban bajo las capas exteriores, su sabiduría un activo valioso en esta batalla nocturna. Y si la prima Ethel aparecía inesperadamente, temblando en la puerta después de un viaje desastroso, bueno, siempre había espacio para uno más, de alguna manera en algún lugar. Si tenías suerte, verdaderamente bendecido por los dioses invernales, podías dormir en medio de esta pila humana, donde el calor corporal irradiaba por todos lados, creando un capullo de calor relativo. Si no tenías suerte, estabas en el borde precario, el equivalente medieval a dormir junto a la puerta perpetuamente abierta de una cámara frigorífica. Y ay de la persona que se atrevía a moverse demasiado durante la noche. Te movías una vez para sentirte mínimamente cómodo, y de repente sin querer, habías empujado a la tía Mildred a una corriente de aire helada junto a la pared. Felicidades, ahora eras el villano de la familia, y merecidamente. A veces incluso la ropa de cama era un asunto compartido y comunal, un único y vasto colchón de paja que se aplanaba y descomponía lentamente bajo el peso nocturno de múltiples generaciones. Y como la higiene no estaba precisamente ganando premios en la época medieval, especialmente en invierno, digamos que no era la disposición más fragante o atractiva para dormir. Pero bueno, cuando estás tú contra la congelación y la hipotermia, rápidamente aprendes a no ser exigente. El calor corporal no era solo una ventaja, era un recurso estratégico. Algunas guías medievales y la sabiduría popular incluso recomendaban colocar deliberadamente a las personas más fuertes y cálidas en el exterior del grupo, como escudos humanos vivos contra el frío. Los bebés y los ancianos frágiles se metían profundamente en el centro, tratados como los generadores de calor preciosos y vulnerables que eran. Esta intensa proximidad no se trataba solo de supervivencia. Con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de la vida diaria, profundamente entrelazada con el tejido de los lazos familiares. Las largas noches de invierno acurrucados juntos naturalmente conducían a la narración de cuentos, al canto suave y sin duda a algunas conversaciones muy interesantes y amortiguadas bajo las mantas de lana compartidas. Así que la próxima vez que tu hermano te robe la manta, o tu perro acapare descaradamente toda la cama, solo recuerda, al menos no estás luchando por espacio entre un tío roncador y una cabra particularmente crítica. Si pensabas que lidiar con compañeros de piso modernos era un desafío, los campesinos medievales querrían presentarte a sus compañeros de casa invernales. Estos no eran solo otros humanos, estamos hablando de vacas, cabras, cerdos, gallinas, básicamente cualquier cosa con pulso y un poco de calor corporal de sobra. Llevar animales al interior no era simplemente una pintoresca tradición de pueblo o una peculiaridad rústica, era absolutamente vital para la supervivencia. El ganado generaba una sorprendente cantidad de calor,
y en una choza mal aislada donde el viento aullaba más fuerte que tu estómago en un día vacío. Cada grado importaba. Además, si tu cabra compartía una pared contigo dentro de tu casa, era un poco menos probable que un vecino desesperado te la robara en medio de la noche. 2 pájaros de un tiro, uno apestoso. Por la noche la casa del campesino se transformaba en un caótico horno viviente. Las gallinas anidaban en las esquinas o en las vigas, los cerdos resoplaban contentos cerca del hogar, y las vacas se recostaban lujosamente contra las paredes, rumiando como si pagaran alquiler y tuvieran un contrato de arrendamiento a largo plazo. No era glamoroso, ni mucho menos. Si alguna vez te has quedado atrapado en un coche en un viaje de verano con alguien que olvidó ducharse durante una semana, imagina eso, pero es una vaca, es invierno, y literalmente no hay otro lugar a donde ir. Los olores eran legendarios. Para la primavera, el perfume de un espacio vital compartido en invierno era algo verdaderamente feroz. Una robusta mezcla de humo, desechos animales, cuerpos sin lavar y paja húmeda. No necesitabas encender una vela aromática. Tus fosas nasales ya estaban en un viaje salvaje e involuntario. Pero los campesinos medievales desarrollaron un olfato selectivo, una especie de ceguera sensorial a los olores penetrantes. No se quejaban mucho porque entendían una verdad incómoda e innegable. Cuantos más animales dentro, menos dedos congelados y casos de hipotermia por la mañana. Ciertos animales incluso tenían lugares privilegiados en este domesticado zoológico. Las vacas, al ser las más grandes y cálidas, generalmente ocupaban el centro cerca de la familia. Sus enormes cuerpos irradiaban calor. A las cabras se les permitía acercarse para su calor, y francamente, porque las cabras, siendo cabras, encontrarían la manera de entrar de todos modos. Las gallinas a menudo se posaban en las vigas o en cestas viejas, lo suficientemente alto como para evitar ser pisadas. Y los cerdos, bueno, a los cerdos no les importaba, se dejaban caer donde les placía, probablemente justo en medio del único trozo de suelo despejado. Por supuesto, compartir tus aposentos íntimos con el ganado no estaba exento de sus peligros únicos. Imagina quedarte dormido pacíficamente, solo para ser despertado bruscamente por una gallina que decide que tu cabello es un lugar perfecto para posarse, o pisar descalzo algo sospechoso a primera hora de la mañana. Sí, las mañanas medievales podían estar llenas de sorpresas desagradables. Aún así, a pesar del ruido, los olores legendarios y la ocasional pezuña en las costillas, los campesinos entendían la simple y brutal matemática. El frío mata, y las vacas, quieran o no, se acurrucan. En la desesperada y continua batalla contra los dedos helados del invierno, un aliento cálido y ligeramente babeante de vaca era a menudo el factor decisivo entre la vida y la muerte, proporcionando esos preciosos pocos grados que marcaban toda la diferencia. En los inviernos medievales, la moda no se trataba de verse bien o de seguir las últimas tendencias, se trataba exclusivamente de no morir. Los campesinos no hojeaban catálogos de moda, se vestían en capas como si se prepararan para una batalla épica e interminable contra la propia muerte. La regla cardinal era simple: si lo tenías, te lo ponías, a veces todo a la vez. Primero la túnica interior básica, una camisa de lino áspera, probablemente no muy limpia, sobre eso una túnica de lana más gruesa, luego otra si tenías la suerte de poseer una. Añade unos leggings que se caían por las rodillas, una tosca y pesada capa sobre los hombros, y si tenías mucha suerte, una piel de oveja remendada encima como un trofeo duramente ganado. Felicidades, ahora estabas aproximadamente un 10% más abrigado y un 90% más picado. Las botas eran un lujo que muchos campesinos simplemente no podían permitirse. En su lugar se envolvían los pies con incontables capas de tela o trapos viejos, metiéndolos en toscos zuecos de madera si los tenían. Si el frío aún les mordía, bueno, simplemente añadían otro trapo y esperaban no perder un dedo del pie por congelación por la mañana. Y olvídate de lavar todas estas capas. Lavar la ropa en pleno invierno significaba arrastrarlas a un arroyo congelado, romper una capa de hielo, luego restregarlas laboriosamente en agua helada, y finalmente, esperar 2 días a que se secara tu única camisa, si no se congelaba hasta convertirse en una trágica e inútil escultura de hielo mientras tanto. La mayoría de los campesinos decidieron sabiamente que oler a una mezcla de humo, sudor y oveja era un precio pequeño y aceptable a pagar por el objetivo mucho más crítico de no congelarse hasta la muerte. Curiosamente, la suciedad y la grasa omnipresentes en su ropa tenían una característica adicional sorprendente: proporcionaban aislamiento adicional. Esa capa gruesa y grasienta retenía un calor corporal precioso. Era como una chaqueta medieval de Gore-Tex, solo que más maloliente y mucho menos aceptable socialmente en la compañía moderna.
De hecho, algunas personas medievales creían genuinamente que lavarse con demasiada frecuencia en invierno podía enfermarte, exponiéndote al frío. Mejor mantener esa barrera protectora de mugre santa intacta, razonaban. Bañarse era raro, lavar la ropa aún más raro, y el jabón cuando existía se reservaba para las ocasiones más serias, como cuando el obispo aparecía inesperadamente, o quizás justo antes de morir. Añadiendo a esta estratificación estratégica, los campesinos simplemente se ponían sus nuevas capas encima de la ropa del mes pasado, o incluso de la temporada pasada, sin cambiárselas de abajo. Eventualmente te convertías en un museo ambulante de las últimas 6 semanas, cada mancha y parche contando la historia heroica de esa vez que te resbalaste en el barro pero no moriste. Para los observadores externos, los campesinos medievales podrían haber parecido y ciertamente olido como si hubieran renunciado por completo a la higiene. Pero los campesinos sabían mejor. Esa túnica sucia y con costra era un escudo térmico contra la muerte por congelación. No era glamoroso, pero tampoco lo era morir de frío porque querías oler a flores. Además, en un mundo donde literalmente todo el mundo apestaba a los cielos, no ofendías a nadie en particular. La ceguera olfativa era prácticamente una forma de vida. Así que sí, en los inviernos medievales, la suciedad no era un signo de fracaso, era moda, era función, y si tenías una capa exterior gruesa y grasienta para febrero, tú, amigo mío, estabas ganando en la vida. Si pensabas que los campesinos medievales pasaban sus inviernos acurrucados en mullidas camas de plumas con edredones intrincadamente bordados, piénsalo de nuevo. La realidad era un poco más rústica, y por rústica quiero decir, durmamos sobre un montón de plantas muertas y esperemos lo mejor. Las camas en el mundo campesino medieval eran generalmente un tosco armazón de madera, si es que podías permitirte uno, cubierto con un gran saco lleno de paja, heno o juncos viejos. Eso es todo. Nada de espuma viscoelástica, ni soporte ortopédico, ciertamente ninguna experiencia de hotel de 5 estrellas. Solo un desorden crujiente, brumoso y ligeramente punzante que olía débilmente a corral y arrepentimiento. Cada vuelta y revuelta en la noche traía una deliciosa banda sonora de paja crujiente y el ocasional pinchazo agudo de un tallo de heno rebelde. Algunos campesinos incluso se saltaban por completo el armazón de madera y simplemente tiraban la paja directamente sobre el suelo de tierra, creando una lujosa experiencia de sueño a nivel del suelo que los influencers modernos probablemente rebautizarían como descanso conectado a la tierra o enraizamiento primordial. Estos colchones de paja no solo eran incómodos, eran temporales y estaban perpetuamente en declive. Con el tiempo la paja se aplanaba bajo el peso constante, se enmohecía por la humedad, atraía insectos como un resort de 5 estrellas para insectos y en general se convertía en una zona de peligro biológico. Cambiar la paja era un evento significativo, una tarea doméstica importante que generalmente se hacía solo unas pocas veces al año, si eras particularmente diligente, o cada vez que tu cama comenzaba a moverse activamente sin tu permiso. Los juncos eran una alternativa popular a la paja. Estas hierbas largas se extendían densamente por el suelo, a veces incluso mezcladas con hierbas fragantes como lavanda o romero, no por lujo sino para enmascarar el abrumador e ineludible aroma a ganado de la vida diaria. Los juncos frescos olían muy bien durante aproximadamente un día. Después de eso, rápidamente se convertían en parte del paisaje fangoso, pisoteado y en descomposición dentro de la casa, mezclándose a la perfección con la tierra, los restos de comida y cualquier otra cosa que entrara. Y no olvidemos a los compañeros de cama siempre presentes. Las pulgas, los piojos y otras criaturas encantadoras adoraban absolutamente la ropa de cama de paja, casi tanto como los propios campesinos. Si te despertabas rascándote más de lo que dormías, felicidades, estabas viviendo la auténtica experiencia campesina medieval. A pesar de estas innumerables dificultades, estas humildes camas eran verdaderas salvavidas. Los montones de paja proporcionaban una capa aislante crucial, por delgada que fuera, contra la tierra congelada, y el acto de agruparse, varios cuerpos sobre estas capas, creaba bolsas de calor corporal compartido, una calefacción central medieval en su forma más básica y efectiva. Así que la próxima vez que te hundas en tu colchón suave y de apoyo, disfrutando de la dichosa comodidad de la ropa de cama moderna, solo recuerda que en algún lugar, un campesino medieval te mira desde la historia, sonriendo con la boca llena de dientes perdidos y diciendo en voz baja, debe ser agradable. Cuando vives en una casa literalmente hecha de palos, barro y optimismo, rápidamente aprendes que las brisas invernales no son solo una molestia, son ataques personales.
Los campesinos medievales no solo luchaban contra el frío desde el exterior, luchaban implacablemente desde el interior de sus propias casas, armados con nada más que lo que podían meter en las grietas. Y créeme, había muchas grietas. Las paredes se torcían, el barro se desmoronaba y el techo de paja se hundía. El frío parecía encontrar nuevos e irritantes lugares para colarse cada noche, como un poltergeist travieso con un resentimiento muy personal contra tu comodidad. Sellar la casa, o al menos intentarlo, se convirtió en una forma de arte, una batalla constante y continua. Los campesinos rellenaban los huecos con musgo, paja, trozos de tela vieja, manojos de hierba seca, y a veces, incluso pelo de animal si era suave, blandito o vagamente aislante. Si se podía meter en un agujero, se metía. Algunas almas particularmente decididas emprendían el sombrío proyecto invernal anual de aplicar capas adicionales de barro y estiércol en el exterior de sus paredes. Imagínate de pie allí, con un clima helado, golpeando estiércol frío en tu propia casa mientras murmurabas para ti mismo: esto está bien, esto es un lujo, porque en cierto modo lo era. Las goteras en el techo eran otro campo de batalla perpetuo. El techo de paja, aunque barato y abundante, no era precisamente impermeable, especialmente después de unas cuantas temporadas de lluvia y nieve implacables. Los campesinos tapaban desesperadamente los agujeros en el techo con trozos de tela de repuesto, manojos de cañas o, en momentos de verdadera desesperación, trozos de césped robados del campo más cercano. Cada casa eventualmente comenzaba a parecerse a un edredón de retazos ligeramente triste y perpetuamente húmedo, cuidadosamente hecho por alguien que se rindió a la mitad. Las puertas y ventanas, si tenías la suerte de tenerlas, eran poco más que toscas tablas de madera colgadas con clavos de hierro oxidados y pura terquedad. Los agujeros de las ventanas a menudo se cubrían con pieles de animales o tela gruesa empapada en grasa animal para bloquear las peores corrientes de aire y, como beneficio adicional, añadir un misterioso aroma a productos animales vagamente procesados al espacio vital. Cada noche era una batalla agotadora entre el ingenio humano y el frío implacable y astuto. Un minuto estabas relativamente caliente, al siguiente, una ráfaga repentina encontraba el único lugar que habías pasado por alto, dándote una bofetada para despertarte como una gélida mano del destino. Sin embargo, de alguna manera, a través de pura astucia, una terquedad sombría y una negativa a aceptar ligeramente congelado como un estado de ser permanente, los campesinos medievales remendaban, rellenaban y se las arreglaban para superar los peores inviernos que la naturaleza podía arrojarles, un puñado de barro a la vez. Cuando el frío te mordía lo suficiente como para mantenerte despierto por la noche, los campesinos medievales tenían una solución que haría que cualquier experto moderno en sueño se encogiera. Ni siquiera intentes fingir que todos duermen a la vez. En cambio, desarrollaron una estrategia de supervivencia que hoy en día haría sentir orgulloso a cualquier comandante militar: dormir por turnos. No era un sistema grandioso y organizado con silbatos y pases de lista, era mucho más simple y mucho más desesperado. La mitad del hogar permanecía despierta, atendiendo el preciado y exigente fuego y reparando cualquier corriente de aire que se atreviera a aparecer, mientras que la otra mitad se acurrucaba bajo mantas raídas y heno, tratando de conseguir unas pocas horas preciosas de sueño medio congelado. El fuego necesitaba atención constante. Si se dejaba solo, se apagaría, y reiniciarlo, recuerda, era tan fácil como convencer a un burro terco de bailar una giga. Así que alguien tenía que estar de guardia de brasas, un vigilante guardián del calor. Y como nadie quería levantarse una vez que finalmente estaba algo caliente, las familias rotaban los turnos. Te adormecías unas horas, tu compañero de turno te despertaba sin ceremonias con un codazo. Luego te tambaleabas hacia el hogar para hurgar, empujar y maldecir en silencio al fuego para que volviera a la vida. Todo mientras intentabas no pisar una cabra dormida o un cerdo descontento. La rotación no era glamurosa. No había gafas de visión nocturna, ni bocadillos nocturnos, y ciertamente no había botones de 5 minutos más. Solo articulaciones rígidas, párpados pesados y un creciente resentimiento interno hacia quien roncara más fuerte durante tu turno. Los niños lo suficientemente mayores como para sostener un palo eran rápidamente puestos en servicio, aprendiendo temprano que en invierno, todos ponían de su parte o corrían el riesgo de congelarse intentándolo. Los abuelos a veces se quedaban junto al fuego por más tiempo, tanto por su experiencia acumulada en el manejo del fuego como, francamente, porque la artritis hacía que acostarse y levantarse de nuevo fuera un evento verdaderamente monumental. Y cuando te tocaba dormir, buena suerte, con gente moviéndose, animales revolviéndose y resoplando,
el viento golpeando las paredes y el ocasional empujón brusco de un hermano que accidentalmente se volteaba con demasiada fuerza. Conseguir un descanso de calidad era nada menos que un milagro. Sin embargo, a pesar del agotamiento generalizado, el sistema funcionaba. Dormir por turnos significaba que siempre había un par de ojos cansados y manos frías y reacias listas para mantener vivo el hogar. Las brasas sobrevivían, y por extensión también la familia. Así que la próxima vez que te quejes por despertarte para ajustar el termostato o dejar salir al gato, piensa en el campesino medieval entrecerrando los ojos hacia un fuego humeante y moribundo a las 3:00 am, preguntándose si los dedos de los pies eran realmente tan importantes después de todo. ¿Sabes que hace realmente frío cuando tienes que pensar activamente en cómo respirar solo para mantenerte vivo? Los campesinos medievales no solo luchaban contra el aire helado con ásperas capas, fuegos chisporroteantes y arreglos creativos para dormir, incluso ajustaban la forma en que inhalaban y exhalaban para sobrevivir la noche. El problema era simple y aterrador. La respiración profunda y con la boca abierta llevaba aire helado directamente a los pulmones, enfriando el centro del cuerpo desde el interior. En un mundo donde la neumonía podía matarte más rápido de lo que podías decir Ave María. Ese era un riesgo que nadie, absolutamente nadie, quería correr. Así que los campesinos aprendieron el sutil y crítico arte de lo que podríamos llamar respiración de supervivencia. En lugar de tomar grandes bocanadas de aire como si acabaran de correr una maratón a través de un campo congelado, mantenían su respiración superficial lenta y, lo más importante, exclusivamente por la nariz. La idea era calentar suavemente el aire entrante a medida que pasaba por las fosas nasales antes de que llegara a sus delicados pulmones. No era perfecto, pero era infinitamente mejor que toser hasta la tumba en febrero, destrozado por una infección pulmonar imparable. Si accidentalmente tomabas una gran bocanada de aire gélido, felicidades, acababas de comprar un boleto para una semana de toser trozos de lo que parecía tu propia alma, sin médicos a la vista, y solo la abuela tratándote con té de cebolla caliente y oraciones muy firmes. Algunas personas incluso se cubrían parte de la cara con sus capas, chales o trapos mientras dormían, creando una barrera improvisada para calentar la respiración. Por supuesto, esto también significaba que a menudo terminabas con un parche de tela húmedo y ligeramente empapado pegándose desagradablemente a tu boca por la mañana. Pero bueno, era mejor que congelarse de adentro hacia afuera. A los niños se les enseñaban estos trucos cruciales desde temprana edad. Los padres regañaban a los pequeños por jadear como perros en interiores durante los meses fríos, conociendo las consecuencias mortales. Y honestamente, entre lecciones de respiración estrictas, capas de lana que picaban y dormir junto a una cabra agresivamente flatulenta, los inviernos de la infancia medieval eran formadores de carácter a un nivel completamente diferente, bastante picante. Por la noche, metidos en ásperos lechos de paja, bajo montones de capas que picaban y junto a una vaca que emitía un suave vapor, la respiración se convertía en una forma de arte casi inconsciente, lenta, constante, solo por la nariz y lo más mínima posible, como una sombría versión medieval de un retiro de yoga, solo con más congelación y significativamente menos citas inspiradoras. En el gran manual de supervivencia, no era la estrategia más llamativa, pero funcionó, una respiración superficial y cuidadosa a la vez. Los campesinos soportaron otra noche en la larga, implacable guerra contra el invierno. En la interminable batalla contra el invierno medieval, los campesinos descubrieron un arma secreta improbable pero increíblemente efectiva: un estómago lleno. Resulta que una de las mejores maneras de combatir el frío implacable no era solo otra áspera capa de lana, era atiborrarse de algo sustancioso y pesado justo antes de acostarse. Las calorías, literalmente, significaban calor. Cuanto más tenía que digerir tu cuerpo, más calor interno generaba, haciendo el trabajo metabólico para mantenerte caliente. Era termodinámica medieval básica: come una comida pesada, genera calor interno y tal vez, solo tal vez, sobrevive hasta la mañana, sin convertirte en un helado con forma de campesino. Entonces, ¿qué ponían los campesinos medievales en sus platos antes de una larga y helada noche? Piensa en guisos espesos y poco apetitosos, abundantes en cualquier vegetal de raíz que aún estuviera disponible. Nabos, cebollas y chiribías eran alimentos básicos. Los granos también eran salvavidas absolutos. Gachas de avena, gachas de cebada gruesa o pan de centeno denso y masticable eran comunes. Si tenías mucha suerte, digamos, después de un raro día de festival o una generosa matanza de animales, incluso podrías conseguir un trozo de carne de cerdo salada o una rodaja de salchicha seca en la olla. Esto no era comida reconfortante en el sentido de Instagram, con una presentación delicada o guarniciones artesanales. No, era una comida enorme,
vagamente marrón, implacablemente insípida, diseñada específicamente para quedarse en tu estómago como un ladrillo amigable y de combustión lenta, liberando calor lentamente durante toda la noche y manteniéndote un poco más caliente. No se trataba solo de comer mucho, se trataba de comer inteligentemente. Los alimentos que tardaban más en digerirse proporcionaban un goteo lento y constante de calor. Los alimentos grasos eran particularmente elogiados, no solo por la energía bruta que proporcionaban, sino porque la grasa se quema más lentamente que la carne magra, manteniendo el calor interno durante periodos más largos. Un vientre lleno de guiso, pan pesado y una cantidad cuestionable de manteca de cerdo derretida era el colmo del lujo invernal medieval. Los padres se aseguraban de que incluso los niños más quisquillosos comieran abundantemente. A nadie le importaba si al pequeño Thomas no le gustaban los nabos. Comías los nabos o temblabas durante la noche pensando en cuánto extrañabas los nabos. Paternidad dura pero innegablemente efectiva. Al estilo medieval, por supuesto, comer mucho por la noche tenía sus propios peligros únicos. Podrías estar más caliente, pero también corrías el riesgo de una noche de sueños vívidos, extraños y probablemente inquietantes, impulsados por un estómago que intentaba desesperadamente procesar la cantidad de coles hervidas de un campo entero. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque al final los campesinos no buscaban una comida con estrella Michelin, buscaban sobrevivir. Y si eso significaba ir a la cama lleno, hinchado y respirando suavemente por la nariz junto a una vaca humeante, bueno, esa era solo otra noche en la búsqueda continua de ver otro amanecer helado. Mucho antes de las mantas eléctricas y las lujosas almohadillas térmicas para colchones, los campesinos medievales tenían que ser increíblemente creativos si querían un poco más de calor a la hora de acostarse. Y así es como la humilde caja de heno y la siempre glamorosa piedra calentada se convirtieron en los héroes anónimos y esenciales del invierno. Comencemos con la caja de heno. Suena rústico, y lo era absolutamente. Pero la idea subyacente era pura genialidad. Los campesinos tomaban una caja de madera resistente, a menudo una simple caja, y la forraban densamente con heno. Luego la usaban para guardar alimentos que se habían cocinado antes en el día, manteniéndolos calientes durante horas. Guiso sobrante, gachas calientes, lo tirabas a la caja de heno, lo cubrías, y se mantenía lo suficientemente caliente para un refrigerio nocturno sin necesidad de arriesgar el peligroso y laborioso proceso de volver a encender el fuego principal. Básicamente, ollas de cocción lenta medievales, diseñadas para la eficiencia y la seguridad. Pero los campesinos no se detuvieron solo en el almacenamiento de alimentos. Rápidamente se dieron cuenta de que si el heno podía atrapar el calor de una olla de guiso, también podía atrapar el calor de algo aún mejor: las piedras. Así llegó la era de la piedra calentada. Antes de acostarse alguien, probablemente el niño desafortunado que perdió la última discusión familiar, agarraba una piedra plana y de tamaño razonable y la arrojaba directamente al corazón del fuego del hogar. Después de asarla hasta que estuviera casi demasiado caliente para tocarla, una línea fina entre útil y quemadura de tercer grado, la sacaban cuidadosamente con un palo o unas pinzas viejas. La piedra, aún irradiando un calor delicioso y salvador, se envolvía meticulosamente en trapos, se metía en un trozo de tela vieja o, a veces se metía en una olla de barro para contener su calor. Este paquete caliente se deslizaba bajo el heno del colchón o al pie de la cama, una almohadilla térmica medieval lista para luchar contra la tierra congelada. Por supuesto, había riesgos. Si no envolvías la piedra correctamente, felicidades. Ahora tenías un pequeño fuego localizado humeando debajo de tu ropa de cama. Y si te la caías en el pie descalzo mientras estabas medio dormido, bueno, digamos que las lesiones invernales no siempre eran causadas por resbalar en el hielo. Pero cuando todo salía bien, esa piedra calentada proporcionaba un calor precioso y reconfortante que podía durar horas. No era lujoso en absoluto, pero cuando vivías en una cabaña medio congelada, el lujo se definía simplemente como no despertar con carámbanos colgando de la nariz. En el gran arsenal de supervivencia invernal medieval, una piedra caliente metida en heno puede no sonar glamorosa, pero para los campesinos que se aferraban a cualquier calor que pudieran encontrar, era un pequeño milagro muy ganado. En la casa de un campesino medieval, el hogar no era solo donde cocinaban la cena, era prácticamente un miembro de la familia. Un miembro de la familia temperamental, humeante, a veces poco cooperativo, claro, pero aún así absolutamente esencial para la supervivencia, especialmente a la hora de dormir. Cuanto más cerca estuvieras del fuego, mayores eran tus posibilidades de despertar sin congelarte. Eso significaba que los arreglos para dormir se trataban menos de preferencias personales o comodidad individual y más de posicionamiento estratégico.
un cálculo cuidadoso de la distribución del calor. Los bebés, los ancianos y cualquier persona enferma o frágil tenían prioridad en los bienes raíces más cercanos a las llamas crepitantes. Los padres, los niños mayores y los adultos más robustos se extendían desde allí, actuando como capas de aislamiento humano, creando un perímetro defensivo contra el frío. Que te asignaran un lugar cerca del fuego no era solo amabilidad, era una matemática de supervivencia básica y brutal. Los bebés eran generadores de calor frágiles y los ancianos eran preciados depósitos de conocimiento familiar y, seamos honestos, los mejores chismes. Protegerlos con calor primordial era innegociable. Pero no todo era un acogedor tostado junto a las llamas. Demasiado cerca, y corrías el riesgo de despertar con el cabello chamuscado, tu tosca capa de lana humeando sospechosamente, o incluso quemaduras graves. Demasiado lejos, y básicamente estabas acampando en una nevera, con el frío filtrándose en tus huesos. Era una danza delicada y nocturna. Mantente lo suficientemente cerca para disfrutar del escaso resplandor del fuego, pero no tan cerca como para tener que explicarle a tu vecino por qué ahora parecías un asado a medio cocinar. El fuego tampoco extendía el calor de manera uniforme, principalmente asaba a las personas directamente frente a él, mientras que todos los demás luchaban por el estrecho cono de calor como lagartos fríos que se disputaban un rayo de sol en una roca gélida. Si tenías la suerte de quedarte dormido mirando el fuego, podrías tener un lado deliciosamente cálido y un lado tan congelado que probablemente podrías golpearlo. Las mascotas y el ganado, por supuesto, también se metían. Un perro podría encajarse entre tú y el fuego, con la cola moviéndose peligrosamente cerca de la llama abierta. Las gallinas a veces se posaban peligrosamente en las piedras del hogar, cacareando suavemente en la noche como pequeños guardianes con plumas del calor. Cada crujido de los troncos, cada movimiento de las brasas incandescentes, era una promesa pequeña y frágil. Todavía estás vivo, todavía estás caliente. Por ahora, y así los campesinos se sumían en un sueño intranquilo, arrullados por los chasquidos y silbidos del fuego, cada aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido más allá del frágil círculo del fuego. No era perfecto, ciertamente no era cómodo, pero era vida, aferrándose al calor por un hilo de brasas incandescentes en el despiadado invierno medieval. En el mundo medieval, nadie sobrevivía al invierno solo, a menos que realmente quisiera convertirse en una estatua congelada muy elegante para enero. La supervivencia no era solo un asunto familiar, era un proyecto de toda la aldea, una colaboración desordenada, embarrada y ruidosa, donde el calor y la vida de todos dependían en última instancia de los demás. Los campesinos sabían, muy dentro de sus huesos, que en pleno invierno un fuego fuerte y un montón de heno solo podían hacer mucho. Si la casa de tu vecino se quedaba a oscuras, lo notabas. Si la delgada columna de humo del hogar del viejo Tom dejaba de rizarse hacia el cielo, alguien iba a comprobarlo. Y no solo porque Tom te pudiera deber una gallina, aunque eso ciertamente podría ser parte de la motivación. Era porque la comunidad, en su forma más cruda y esencial, significaba supervivencia. Las aldeas a menudo tenían observadores de invierno no oficiales, a menudo los jóvenes, los ancianos o aquellos que no podían trabajar vigorosamente en los campos, que podían vigilar atentamente quién tosía demasiado, quién no había venido a comerciar al mercado en unos días, o cuya casa parecía demasiado tranquila en la helada matutina. Estas personas eran la versión medieval de la patrulla vecinal, menos los chalecos reflectantes, más muchas ovejas. Si el fuego de una familia se apagaba, no era solo un inconveniente, era casi una emergencia. Un buen vecino se apresuraría de inmediato con un carbón encendido cuidadosamente envuelto en trapos, o mejor aún, invitaría a la familia congelada a su propia choza humeante y ya superpoblada por la noche. Sí, significaba apretar 4 o 5 cuerpos adicionales en un espacio ya increíblemente reducido, pero era infinitamente mejor que encontrar amigos y vecinos congelados en el deshielo de primavera. Los almacenes comunales de alimentos también desempeñaron un papel fundamental. Durante inviernos especialmente brutales, las aldeas a veces agrupaban sus últimas carnes saladas, escasas reservas de grano y verduras secas. Era caridad sombría, nadie tenía mucho que ofrecer, pero unas pocas comidas comunales podían marcar genuinamente la diferencia entre llegar a la primavera o no lograrlo en absoluto. Incluso los niños entendían lo que estaba en juego, ayudaban a entregar leña, compartían preciosas brasas de sus propios hogares y corrían mensajes urgentes cuando alguien necesitaba ayuda. Nadie era demasiado pequeño o demasiado cansado cuando el invierno llamaba con su puño helado. Claro, las aldeas medievales no eran todo sol y abrazos. Las peleas ocurrían, las disputas por la tierra,
Las cabras o quien tomó prestado qué olla de cocina nunca desaparecían por completo. Pero cuando las noches se volvían mortalmente frías, los viejos rencores a menudo se dejaban de lado en silencio, considerados secundarios al imperativo primordial de la supervivencia. Después de todo, un viejo rival seguía siendo un ser humano digno de salvar, porque mañana podría ser tú quien necesite rescate en el corazón helado del invierno. Al final el pueblo se convirtió en una gran familia obstinada, a menudo disfuncional, a veces hilarante, pero siempre ferozmente determinada, que luchaba por sobrevivir juntos, una bota embarrada, una brasa crepitante, una sonrisa congelada a la vez. Cuando los campesinos medievales se enfrentaban al frío implacable y asfixiante del invierno, no solo se ponían capas de ropa o avivaban el fuego, rezaban, mucho, porque cuando el viento aullaba como lobos hambrientos fuera de tus paredes delgadas como el papel y el fuego se encogía en brasas malhumoradas casi derrotadas, deseabas desesperadamente cualquier ventaja posible, incluida un poco de intervención divina. La fe no era solo un asunto de domingo en ese entonces, estaba tejida en cada aliento helado, cada momento de escalofrío. Antes de arrastrarse bajo capas de paja húmeda y lana que picaba, las familias se arrodillaban juntas, ofreciendo oraciones apresuradas y sinceras para mantener el fuego encendido, el techo milagrosamente intacto y, lo más importante, los dedos de los pies aún unidos por la mañana. Los santos se convirtieron en algo más que figuras santas y distantes. Eran la defensa de primera línea del invierno, patrones específicos invocados para protecciones específicas. San Blas, por ejemplo, era invocado con frecuencia para proteger contra las dolencias de garganta, algo que no era una preocupación menor cuando una profunda bocanada de aire helado podía hacerte toser hasta el alma. San Nicolás no era solo el alegre dador de regalos de leyendas posteriores, también era invocado para proteger a los hogares de la ruina o el desastre repentinos durante los meses magros y mortales. Las supersticiones se envolvían cómodamente en la supervivencia diaria, proporcionando una capa adicional de protección percibida. Algunas familias rociaban un poco de agua bendita cerca del hogar antes de dormir, con la esperanza de que ahuyentara a los malos espíritus, o al menos las corrientes de aire traviesas que se abrían paso por las grietas. Otros marcaban las puertas con tiza bendita después de ciertas fiestas, rogando para que el calor y la suerte encontraran su camino al interior. Las velas también desempeñaron un papel importante. Las velas de vigilia especiales, a menudo bendecidas por el sacerdote local o la anciana más piadosa del pueblo, a veces se mantenían encendidas durante toda la larga y oscura noche, una súplica parpadeante y desafiante contra la oscuridad fría que arañaba las paredes. Y por supuesto ninguna sesión de oración invernal seria estaba completa sin algunas promesas desesperadas. Querido Señor, si nos sacas de esta noche, juro que seré más amable con mi vecino, incluso con el que nos roba los nabos. La fe no era un consuelo teológico abstracto, era una conversación diaria y urgente, un trato desesperado por un día más de vida. Los campesinos no pedían lujos, solo supervivencia, un poco de calor, un poco de comida y un día más para salir adelante, hasta que la primavera finalmente rompiera el agarre helado de sus pequeños pueblos. Era una esperanza simple y cruda, susurrada a las vigas humeantes, enredada en oraciones sin aliento y metida bajo mantas que picaban que, de alguna manera milagrosamente, los llevaron a través de las interminables e implacables noches de invierno. A pesar de todo el ingenio, las fervientes oraciones y la pura terquedad que los campesinos medievales lanzaron contra el invierno, la cruda y escalofriante verdad era que a veces simplemente no era suficiente. Y cuando el invierno ganaba, no solo se llevaba a unas pocas almas desafortunadas, se llevaba a familias enteras, pueblos enteros, desapareciéndolos en el silencio bajo un pesado e implacable sudario de nieve y hielo. Algunos inviernos fueron particularmente crueles, grabados en la memoria colectiva, como periodos de sufrimiento inimaginable, como el infame invierno de la Gran Hambruna de 315. Lluvias torrenciales destruyeron las cosechas, el ganado se moría de hambre, y las temperaturas bajo cero convirtieron una existencia ya brutal en un desastre lento y agotador que empujó a la humanidad a su punto de quiebre absoluto. La gente estaba tan desesperada que se susurraba que comían cuero de zapatos, corteza de árboles, y en los casos más horribles e inconfesables, se comían unos a otros. No mantener vivo el escaso fuego no era solo un inconveniente, a menudo era una sentencia de muerte directa. Sin el escaso calor del hogar, las familias se acurrucaban juntas por última vez, sucumbiendo al frío. Los vecinos a veces se encontraban con hogares enteros en primavera, sus cuerpos aún entrelazados en un abrazo congelado, como si intentaran desesperadamente compartir un poco más de calor hasta el final. Las casas mismas, endebles y mal construidas,
podían derrumbarse bajo el peso aplastante de fuertes nevadas o tormentas de hielo. Un techo que cedía en medio de una noche helada no era solo catastrófico, a menudo era fatal, enterrando a los habitantes en escombros y nieve. Arrastrarse a través de la nieve hasta los muslos para pedir refugio a los vecinos tampoco era una garantía, especialmente si esos vecinos ya estaban al límite de sus fuerzas. Las enfermedades, siempre oportunistas, también prosperaban en el frío. La inanición debilitaba las defensas del cuerpo, y las casas estrechas, humeantes y antihigiénicas se convertían en perfectos caldos de cultivo para la neumonía, la bronquitis, la tuberculosis y otras infecciones mortales. Una simple tos en diciembre podía fácilmente convertirse en un funeral en enero. Y luego estaba el horror silencioso e insidioso de la congelación. Dedos de las manos, de los pies, incluso orejas se ennegrecían y morían mientras aún estaban adheridos a sus dueños, un proceso lento y agonizante. Algunos aldeanos sobrevivieron a los inviernos a costa de sus extremidades. Una sombría insignia de honor que decía, «Lo logré, pero el invierno me quitó un pedazo de mí». Sin embargo, lo más inquietante no es solo la magnitud de la muerte, es la extraña normalidad de todo. La gente aceptaba que cada invierno, algunos de ellos no verían el deshielo de primavera. La muerte no era inesperada, era solo otro vecino en la puerta, envuelto en escarcha, esperando pacientemente su turno. Incluso en medio del frío amargo, la amenaza constante y el omnipresente olor a humo y desesperación, los campesinos medievales siguieron adelante, tercos, afligidos, pero desesperadamente aferrados a la vida, porque mientras quedara una brasa en el hogar, un aliento colgando en el aire helado, todavía había una lucha que valía la pena librar. Cuando miramos hacia atrás a los campesinos medievales, esos supervivientes embarrados y congelados de incontables y brutales inviernos, es tentador ver solo sus dificultades. Las manos agrietadas, los dedos congelados, las chozas llenas de humo, la lucha constante contra los elementos. Pero enterrado profundamente debajo de toda esa lucha, toda esa incomodidad, hay algo mucho más poderoso, un legado de ingenio crudo y obstinado e inquebrantable resistencia humana. No tenían calefacción central, chaquetas térmicas o cómodos colchones de espuma viscoelástica. Ni siquiera tenían el lujo de asumir que sobrevivirían hasta la primavera. Pero lo que sí tenían, y lo que dejaron atrás, fue un profundo plan para la resiliencia. Cada colchón relleno de heno, cada brasa cuidadosamente resguardada, cada hueco en la pared relleno de musgo era un testimonio de la creatividad humana bajo una presión inimaginable. Enfrentados a probabilidades aparentemente imposibles, no se derrumbaron en la desesperación, se adaptaron, aprendieron de la tierra implacable, unos de otros y de las amargas lecciones grabadas por cada invierno brutal. Sus comunidades se construyeron sobre algo mucho más fuerte que la tierra compartida o los intereses comunes. Se construyeron sobre la supervivencia compartida. Se enseñaron unos a otros a cuidar a los enfermos, a compartir recursos cuando la comida escaseaba, a confiar en que ayudar a un vecino congelado hoy significaba que alguien podría, solo podría, ayudarte mañana. Vivieron con la comprensión fundamental de que nadie vence al invierno solo. Su fe también fue una especie de resistencia. Tejieron oraciones en sus vidas diarias, no solo por miedo, sino por una esperanza frágil y obstinada. Esperanza de que el mañana sería un poco más cálido, un poco más brillante. Esperanza de que después de 100 noches oscuras, la primavera volvería de nuevo, y la vida encontraría la manera de abrirse paso a través del suelo congelado. Y de alguna manera lo hizo. Gracias a sus sacrificios, gracias a sus victorias poco glamorosas, a menudo brutales, sobrevivir una noche más, una tormenta más, las generaciones futuras prosperaron. Poco a poco, empujaron a la humanidad hacia adelante, soportando inviernos que sus antepasados apenas podían sobrevivir, hasta que el calor y la comodidad se convirtieron en expectativas comunes en lugar de sueños distantes e inalcanzables. Su sangre, sudor e ingenio están cosidos invisiblemente en el propio tejido de las vidas que vivimos ahora. Cada manta acogedora, cada casa cálida, cada noche de invierno perezosa pasada sorbiendo té bajo luces suaves, todo ello es el resultado final de innumerables campesinos medievales que se negaron a ceder ante el frío, insistiendo obstinadamente en ver otro amanecer. Así que la próxima vez que el viento aúlle fuera de tu ventana de doble panel, quizás pienses en ellos, los anónimos e intrépidos que convirtieron la supervivencia temblorosa en un legado vivo, una brasa, un aliento, un latido terco a la vez.